Príncipes, ¿cómo están? Pues les estaba haciendo una historia en Instagram y de ahí surgió la idea de este video en si es mejor Tidal o Spotify o si vale la pena o no. Y bueno, primero que nada les quiero decir que es mi experiencia, todo depende de ustedes. Tengo tanto Apple Music como Tidal como Spotify y Amazon Music. Y bueno, vamos a hablar de lo que es Tidal y Spotify, que son las más comunes o por las que quieren el Plus. Y primero que nada, deben de tener en cuenta que la suscripción de Tidal está en 199 pesos mexicanos. A ver, aquí enfoque. Esta es la Hi-Fi Plus. La Hi-Fi está en 99. Esos son los planes. Que la Hi-Fi pues vendría siendo un poquito mejor a la calidad de Spotify, pero aquí vamos al detalle. Yo les digo, estoy pagando las dos. Si ustedes tienen, aquí vamos a los pros y las contras. Obviamente pagas más, pero tienes una mejor calidad, pero hay un pero. Si ustedes tienen en dónde reproducir lo que es estas frecuencias, esta calidad de audio, ya sea tanto por Bluetooth o por cable, adelante, y teniendo un dispositivo que también sea compatible. Esto lo digo porque en iPhone, ni lo crean, ni lo sueñen, en iPhone no van a poder escuchar eso, porque ya saben que Apple quiere que consuma solo Apple. Y bueno, en este caso yo siempre he usado Samsung. Y este tiene el codec LDAC. Para los que no saben qué es el codec LDAC, es propietario de Sony. Vean, y es un codec que transmite audio en alta definición, sin tanta pérdida. Y esto por lo regular lo pueden encontrar en equipos de alta gama, por lo regular en Android, ahí lo pueden encontrar. Vale la pena pagar más por este audio. Estoy pagando actualmente 129 pesos creo en Spotify, igual la mensualidad. Pues yo veo que por 70 pesos tener un audio, que tengo los audífonos, que tengo el dispositivo compatible, que tengo, como pueden ver, pues atrás un pequeño home studio, que reproduzco archivos en Dolby, que tengo la configuración en Dolby, pues a mí sí, o sea, sí me encanta el audio, yo sí los pago. Yo les puedo decir que se escucha esa diferencia, la verdad es que se escucha la diferencia, pero para el oído común, para el que solamente quiere escuchar música, no vale la pena que paguen eso. Porque si no tienen el oído entrenado, si no son fan de escuchar el audio, lo van a escuchar igual, no van a percibir todos los sonidos. Yo soy productor y tengo el oído algo entrenado, me gusta la música, me gusta oír sonidos por aquí, por allá, escuchar. No es que se escuche mejor, sino es que simplemente escuchas los sonidos que existen en realidad. Con las calidades que te ofrece Spotify, comprime el archivo que, no sé, estás escuchando un sonido por acá, una guitarra, y con esas compresiones lo que hacen es que se desaparece. No es que se mejore la calidad, más bien escuchas lo real, como fue grabada. Es eso, que no tienes pérdida, que escuchas tú la guitarra tal cual en Tidal, y en Spotify tal vez desaparezca por la compresión del archivo. Ok, entonces la pregunta es, ¿me conviene o no? ¿Es mejor o no? Sí es mejor, si a ustedes les gusta, si ustedes lo van a escuchar, si son fan de audio, si tienen dispositivos. Les digo, yo en este caso tengo los Linkbox, tengo los XM5, he tenido los XM4 de Sony, que Sony ya saben que hace grandísimo con el DAC y se escuchan bien. Entonces, primero que nada les digo, deben tener algo que lo reproduzca, tanto el teléfono como audífonos o los parlantes que vayan a reproducir, para que en verdad lo escuchen. Porque si lo van a reproducir con una bocina Bluetooth de esas que dicen ready to pair, es lo mismo, se va a escuchar malísimo. De nada sirve que estén pagando una calidad extrema para que pues la estén matando tan feo con su salida. Y pues bueno, la verdad les digo, a mí me gusta, yo la pago por la calidad que me ofrece. Pero si eres un usuario
como un normal que solamente quiere escuchar a Bad Bunny, a Maluma y ya, no lo hagan porque pues no tiene sentido, ustedes no lo van a apreciar tanto, pero pues lo pueden probar, hay un mes de prueba, lo pueden probar para que vean. Les digo, en iPhone lo único que tal vez van a poder escuchar los de iOS es la calidad high, un poquito mejor, pero no van a poder escuchar ni Dolby ni Master, porque no tienen estos codec Apple, pero no se compara. Sería equivalente en Apple Music a escucharlo el Loudness, escuchar la calidad Loudness o con la leyenda Loudness en las canciones, si no me equivoco. Pero de ahí a más no van a poder escuchar. Entonces solamente esto es en Android o en otros dispositivos, pero en iOS no van a poder, ¿vale? Entonces, en conclusión, págalo si tienes los dispositivos y si te gusta el audio, si eres fan. Si no eres fan y solo quieres escuchar audio, no lo pagues porque no tiene caso, no vas a apreciar la música, si tu oído no está entrenado no lo vas a poder distinguir y sería pues a lo mejor un desperdicio para tu economía. Sí es mejor, para mí sí, pero a la hora de datos, Spotify lo puedes activar en la resolución más baja y aún así sigues escuchando bien y consumen muchísimo menos datos. Tidal lo ocupas con datos y olvídate de tu plan, ¿vale? Entonces tengan en cuenta eso, los archivos pesan demasiado y me quedo con Spotify porque la integración en compartir entre dispositivos está muy bien, entre hacer fiesta, entre comparto de mi teléfono a otro dispositivo, a la computadora, y eso está bien. Y en Tidal eso es lo único que no me gusta, que no puedes hacerlo como en Spotify de compartirlo a la computadora o compartirlo en otro dispositivo y se silencia y se coloca en el otro. No, eso no puedes hacer aquí. Aquí si pones música en el teléfono y estás oyendo en la computadora, se pausa ya y te dice que en otro dispositivo se está reproduciendo, te silencia, te pausa, te silencia y te pausa, y entonces tienes que estar cambiando entre eso y la verdad eso muy bien en Spotify, que desde ahí puedes controlar todos los dispositivos que tienes conectados y muy bien, y aquí no te aparece nada, simplemente te dice que está en otro dispositivo, se silencia y listo. Entonces les digo, hay pros y contras. Yo recomendaría que para conectividad, si a ustedes les gusta andar compartiendo audio en las fiestas o entre sus dispositivos, Spotify está muy bien integrado. Pero si quieren una mejor calidad o quieren escuchar audio en sus parlantes, en sus audífonos de alta gama, entonces Tidal sin ningún problema, páguenlo, ¿vale? Espero les haya gustado este video. Ya saben que hago muchos reviews, unboxing, tutoriales de muchísimas cosas. Les voy a dejar la tarjetita aquí, a lo mejor chequen algo, les puede interesar, un tip, un tutorial, un unboxing, algo que les pueda servir, pues se los dejo, chequenlo y nos vemos amigos. Adiós, bye.